Muchos de vosotros me preguntáis por un sistema de alarma que sea bueno, bonito, barato, un sistema de alarma que no tenga ninguna dificultad en instalarse y sobre todo un sistema de alarma que sea fiable, que nos permita en todo momento vigilar nuestra casa, nuestra empresa, etcétera. Pues bien, en este caso vengo a traeros uno de una marca ya muy conocida aquí en el canal porque os he traído alguno que otro de sus productos, que es esta de Yale. Una alarma súper sencilla que viene en un kit y una alarma que me ha gustado mucho porque por la calidad-precio que trae es bastante fiable y por eso, como digo, os la he traído aquí al canal. Así que nada, si queréis saber cómo es esta alarma de Yale, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el kit de alarma de Yale, el siguiente paso ¿cuál va a ser? Pues contaros cómo instalar cada uno de los elementos que componen este kit y contaros también, cómo no, las funcionalidades de dichos elementos, haciendo una instalación real en una nave en mi pueblo, en Siles, para que veáis lo bien que se comporta esta alarma de Yale. Este kit de inicio de alarma inteligente de Yale incluye los siguientes componentes clave: el centro de alarma inteligente Yale, que es el cerebro del sistema, una unidad que se encarga de gestionar la conexión entre todos los dispositivos y de enviar la alerta a nuestro teléfono móvil cuando sea necesario. Funciona como el núcleo de toda operación, manteniendo la comunicación entre los sensores y nuestro teléfono móvil, lo que nos permite recibir notificaciones en tiempo real cuando, por ejemplo, se detecta una amenaza o falla algún tipo de sensor. También tenemos el contacto para puertas y ventanas de interior Yale. Este dispositivo se instala en las puertas o ventanas y detecta cuando se abren sin autorización. Es ideal para colocarlo en las entradas principales o en ventanas que sean vulnerables a intentos de robo. Al activarse, envía una señal al centro de alarma para que tome las medidas necesarias, haciendo sonar la sirena y mandándonos una notificación al teléfono móvil. Tenemos el sensor de movimiento para interiores Yale. Este sensor está diseñado para detectar movimientos dentro del hogar y os recomiendo instalarlo en áreas estratégicas como por ejemplo pasillos o salas de estar. Así, cuando detecta movimientos no autorizados, va a enviar una señal al centro de alarma también y va a activar las notificaciones y alarmas correspondientes. El kit también incluye el teclado Yale. Este teclado es esencial para la configuración y control manual del sistema de alarma. Permite activar o desactivar la alarma utilizando un código PIN, lo que es útil para situaciones en las que no tenemos acceso inmediato a nuestro teléfono móvil. También es práctico si preferimos un método de control más tradicional y físico para gestionar la seguridad del hogar. Además, nos va a dar unos segundos si está armada la alarma para desarmarla y también nos va a dar unos segundos cuando armemos la alarma para salir de la estancia en la que se encuentre. Y por último, el kit nos incluye el llavero Yale. Este pequeño dispositivo es perfecto para desactivar la alarma de manera rápida y cómoda, ya que lo llevamos siempre en el bolsillo. Además, lo podemos utilizar con nuestras llaves como llavero y con solo un clic podemos armar o desarmar el sistema sin necesidad de recordar ningún código o acceder a la aplicación móvil. Es ideal para usuarios que buscan una forma sencilla y práctica de gestionar su seguridad diaria. Una de las grandes ventajas del kit de inicio de alarma inteligente de Yale es la facilidad de instalación. A continuación os guío por los pasos básicos para ponerla en marcha paso a paso. El primer componente que debe instalar es el centro de control de alarma, ya que este coordina la comunicación entre todos los dispositivos. Coloca el centro de la alarma en un lugar estratégico de tu hogar o, en mi caso, del taller donde voy a poner esta alarma para protegerlo, preferentemente cerca de tu router para asegurar una conexión estable. Podemos conectarlo tanto por Wi-Fi como por cable Ethernet, aunque yo te recomiendo esta última opción. Después conéctalo a la corriente eléctrica y asegúrate de que esté encendido. El paso 2 consiste en conectar el sistema a la aplicación Yale Home. Descarga la aplicación Yale Home en tu teléfono móvil, desde la App Store de iOS o Google Play si utilizas Android. Sigue las instrucciones de configuración para emparejar el centro de alarma con la aplicación y una vez emparejado podrás controlar todos los componentes del kit desde tu teléfono móvil. El paso 3 es colocar
colocar el contacto para puertas y ventanas. Elige una puerta o ventana estratégica de tu hogar, preferentemente en una entrada principal o una ventana de fácil acceso desde el exterior. En mi caso la voy a colocar en la puerta principal del taller. Limpia bien, eso sí, la superficie antes de instalar el contacto, ya que va a ir pegado en el marco de la puerta. Coloca el imán y el sensor en los marcos de la puerta o ventana, asegurándote de que ambas partes queden alineadas correctamente. Una vez colocado, realiza una prueba para verificar que el sensor se activa cuando se abre la puerta o ventana. En el paso 4 vamos a instalar el sensor de movimiento. Coloca el sensor de movimiento en una esquina de una habitación que tenga buena visibilidad y que sea un punto clave de paso, como la sala o un pasillo. Asegúrate de instalarlo a la altura adecuada, aproximadamente entre 1,5 metros o 2 metros del suelo, siguiendo las instrucciones del fabricante. El sensor puede detectar movimiento en un rango determinado, por lo que su ubicación es clave para una detección eficaz. Después de la instalación, realiza una prueba caminando dentro del campo de visión para asegurarte de que esté funcionando de forma correcta. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la alarma de Yale. Una vez que el centro de alarma esté configurado y los sensores colocados, es hora de emparejar el teclado y el llavero con el sistema. Todo funciona con pilas, con lo cual no tenemos que preocuparnos de estar cargando ni nada por el estilo. El teclado se monta en la pared o se coloca en un lugar accesible dentro de tu hogar. Configura un código PIN que sea fácil de recordar para ti, pero difícil de adivinar para otro. Además, empareja el llavero mediante la aplicación o el teclado. Si lo haces desde la aplicación, asegúrate que se hace desde la zona de invitados, ya que este llavero, aunque lo vayas a utilizar tú, lo tienes que poner como invitado en la aplicación para ser utilizado. Esto es un poco lioso y os puede despistar, por eso os lo comento. Como os comentaba, este llavero nos permitirá armar y desarmar el sistema con solo presionar un botón. Con respecto al uso diario del sistema, una vez que todo el sistema esté instalado, su uso diario es sencillo y práctico. A través de la aplicación móvil de Yale Home puedes armar y desarmar el sistema con un solo toque. Si estás en casa, puedes optar por activar el modo parcial, que permite que ciertos sensores estén activos mientras tú te mueves por otras áreas del hogar. Esto es útil por la noche, cuando quieres que las puertas y ventanas estén protegidas, pero no quieres que el sensor de movimiento te detecte. En cuanto al teclado, puedes usarlo para activar o desactivar la alarma si prefieres un método físico en lugar de tu teléfono. Solo introduce el código PIN que configuraste y podrás tener el control total del sistema. El llavero, por su parte, es especialmente útil cuando llegas con las manos llenas o si necesitas una forma rápida de controlar la alarma sin necesidad de sacarte el móvil del bolsillo. Una de las características más útiles de este sistema es la capacidad de recibir notificaciones en tiempo real. Si el sensor de movimiento detecta actividad o si se abre una puerta o ventana protegida, recibirá una alerta instantánea en tu teléfono móvil. Puedes personalizar las notificaciones en la aplicación Yale Home para que solo reciba alertas importantes o para que se active una alarma sonora cuando detecte la actividad sospechosa. Además, si tienes cámaras de seguridad compatibles con Yale, puedes integrarlas con el sistema y recibir imágenes o vídeos en vivo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta alarma de Yale? Un producto muy interesante, como digo, por el precio que tiene y la calidad que ofrece. Además, un producto extensible porque nosotros podemos comprar sensores adicionales si es que queremos vigilar otras estancias, como por ejemplo poniendo más volumétricos, más sensores de puertas y ventanas, es decir, todo de forma súper fácil y sobre todo también centralizado en una aplicación para el teléfono móvil que es vital para que nos avise cuando estamos fuera de casa caso que haya un intruso en la misma. No es una alarma profesional como otras que he traído aquí al canal, pero sí es verdad que es una solución que nos puede evitar un susto sin tener que rascarnos demasiado el bolsillo. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.